Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta novena clase de El Tarot como código de sabiduría. Ya en este momento me dirán, ¿qué más sigue? Si ya vimos todas las cartas, ¿cierto? Si ya vimos los arcanos mayores, los arcanos menores, los elementos, los números, las figuras de la corte. Bueno, permítanme decirles, queridos iniciadas, iniciados, en esta sabiduría o en este mundo en donde justamente se desvela, se cae el velo, en donde eso fue el inicio, en donde eso fue una pincelada, fue la primera aproximación a lo que es el tarot. Es un poco sus componentes, sus partes. Es como, claro, si yo estudio las partes del cuerpo humano, conozco al humano, sé lo que significa ser humano. Y de eso se trata un poco esta aventura de El Loco, en donde a través justamente del inicio del querer conocer algo o acercarse a ese algo desde otro punto de vista, desde nuevas herramientas, nos estamos iniciando entonces en una nueva forma de comprender la realidad. Les llamo iniciadas, iniciados, porque eso es justamente lo que estamos haciendo todos, al iniciarnos en una nueva forma de pensar. Antiguamente, cuando una persona tenía como un gran llamado esotérico, místico y sentía que había algo más en este plano material, la forma que tenía de acceder a ese conocimiento era de una forma más masculina o activa, como demostrando cosas y demostrando, tomando acciones para ello. Por ejemplo, en la pirámide de Giza se encontró un ataúd, pero que estaba vacío. Y luego se supo que ese ataúd era para los iniciados, es decir, era una prueba para las personas que quisieran aprender o el viaje después de la muerte o lo que había después. Entonces hacía estos ritos de transición en donde luego de toda la sabiduría y de todas las pruebas, entonces este viaje, ¿cierto?, de la vida, había un antes y un después en eso, era como un rito de paso. En las órdenes o en las tradiciones místicas, esotéricas, que algunos ya conocen, no sé, que hemos hablado un poco de la Golden Dawn y vamos a volver a hablar de ella, los masones, la Rosacruz, etcétera, se hacen pruebas, ¿cierto?, de demostrar valía, o bueno, no me quiero entrar en eso, pero me llama mucho la atención cómo en esta nueva era, en la era de Acuario, en este nuevo mundo, la forma de acceder a la información es, no quiero decir más fácil, solo que es diferente. En las próximas clases entonces que vamos a tener es sentarse a escuchar, es tener la voluntad de abrir aquí este chakra, vamos a ver todo eso ahora en las nuevas clases, y de dejar que la información y que la sabiduría nos permee, ¿cierto? Nos llene de información para nosotros poder ahí tener un mejor aproximación a lo que es la vida, ¿cierto? A lo que son las leyes universales. Para continuar ahora las próximas clases y ya como entrar de lleno en materia y entiendan para dónde va como ahora toda esta información o el curso en sí, piénselo de esta manera. Las primeras 8 clases que lo que hicimos con el viaje del loco y todo fue entender el tarot, ¿cierto? Cuáles son sus partes, de qué se trata y todo. Pero el tarot es una parte, un engranaje del gran todo de lo que es sabiduría. Y hay muchas herramientas, muchos libros de conocimientos, muchas tradiciones que también nos permiten llegar a esa misma información. Y el tarot entonces es una parte de ella. Y si las estudiamos todas, cada vez vamos a tener como más claridad, mayor entendimiento de cómo funciona el mundo y las leyes universales y poder aplicarlas mejor para nosotros. Entonces de aquí en adelante, y justamente de la mano de este mago, de la Golden Dawn, del mago de Rider Waite Smith, Rider por la empresa Rider, que fue la imprenta que hizo este tarot, White por Arthur White, el Sir Arthur White, un místico de la Golden Dawn, y Smith por Pamela Smith, que fue quien lo dibujó. De la mano de este mago, bueno, aquí recuerden también tenemos aquí el mago de Dalí, que está con los brazos cerrados. Tenemos este que ya conocíamos, el mago acuariano, ¿cierto? Ahí que está también con los brazos abajo, pero que tiene ahí la lemniscata, eso es un elemento muy importante. Aquí tengo este mago de las respuestas del tarot, que
tiene un sombrero y que tiene las manos arriba y abajo, pero si bien no tiene mesa, tiene los elementos del fuego, el aire, el agua y la tierra ahí a su alrededor. Y este mago, el mago, el Ilva Gato, es un gato que está jugando ahí. Bueno, pero de todos estos magos, con el que me voy a quedar es con el de Rider Waite Smith, porque este mago personifica a Hermes Trismegisto y es el personaje y cuya aprendizaje o cuya enseñanza es la que vamos a presentar hoy en día. Vamos a ver en las siguientes clases, en la clase de, bueno, la siguiente que vamos a ver ahí el Tao y la siguiente que vamos a ver ahí el Kybalión, que estudiando el tarot, como lo vamos a estudiar en las próximas clases, esos libros de sabiduría o esas tradiciones que quizás nos parecen tan lejanas, o no sé, imagínense Medio Oriente o judío, están esas enseñanzas contenidas en estas cartas y fue justamente Arthur White y Pamela Smith quienes a través de esta modificación del tarot de Marsella nos muestran de manera más fácil, sencilla y accesible esos conocimientos para que estuvieran a disposición de todos los que quisieran iniciarse en la sabiduría del mundo y de nosotros mismos, ¿cierto? Entonces vamos a partir con las 7 leyes de Hermes Trismegisto, el Kybalión, las 7 leyes universales, como le quieran llamar, y que están justamente contenidas y señaladas en esta carta número 1, pero también en otras cartas. Estas son 7 leyes que una vez ya uno enseñándolas, aprendiéndolas, craneándolas un poquito, nos permite entonces tener una mejor comprensión del mundo, de cómo funciona y también entonces hacer los ajustes que son necesarios para poder tener una mejor calidad de vida y un mejor pasar o un mejor transitar en esta vida. Bueno, son 7 los principios herméticos. Aquí los tengo ahí numerados, pero lo importante es que más que leerlos o todo es como irlos escuchando, irlos reflexionando y sobre todo irlos mirando cómo están en el tarot, porque es a través del tarot que vamos a ir accediendo a esto. Cuando vemos esta carta, ¿cierto? Y lo veíamos aquí también, ¿cierto? Ahí con este mago de acuariano. ¿Qué es lo primero o lo que vemos que tiene en común? Sobre todo en este que está ahí como brillando. Esa lemniscata, ¿cierto? Sobre la cabeza. Y es porque el primer principio de los 7, vamos justo a los 7 minutos, es el principio del mentalismo, en que todo es mente y que el universo es mental. Por eso es que vemos aquí que además que más que un sombrero, ¿cierto? Porque ahí se transformó este sombrero de Marsella por la lemniscata, que bueno, pueden ver ahí Marsella que tiene esa forma de 8 o de infinito. Pero si hay algo que cubre la mente de este mago es un cintillo, un cinto blanco. ¿Por qué? Porque como todo es mente, entonces todo lo que pensemos se va a reflejar en el universo material. Entonces si nosotros tenemos pensamientos negros, oscuros, densos, pesimistas, vamos a proyectar en la materia cosas de ese tipo. Pero ¿qué pasa si tenemos pensamientos puros? Pensamientos puros, pensamientos pulcros, pensamientos pulidos, es decir, si yo medito, si yo tengo una higiene mental, si me viene un pensamiento negativo y bueno, lo dejo pasar, voy a proyectar entonces en mi realidad cotidiana, en el universo mío y exterior y el de todos, cosas de ese tipo. Acá, bueno, tengo la ayuda a memoria, que aún siendo materia, esta se expresa de diferentes formas. Que la mesa del mago no solo muestra las herramientas como externas, sino también las partes de sí mismo. Entonces es a través de la mente en donde el mago logra conocer todo aquello que existe en el universo, ¿cierto? Los 4 elementos los tiene que conocer y ver. ¿Y cómo conozco el fuego? Lo conozco de una forma así apasionada, feroz, o a través del ejercicio mental, es decir, de aplicar la mente de manera inteligente, me acerco a esos elementos de una manera más templada, más tranquila, etc. Bueno, otra cosa que podemos ver de este mago y que también lo podemos ver con este mago es la posición de las manos, ¿cierto? Y eso entonces nos habla del segundo principio. Si el principio es que todo es mente, que el universo es mental, entonces hay que tener cuidado con lo que pensamos porque todo aquello se proyecta, sería el principio de correspondencia. Es decir,
como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Como es adentro, es afuera. Como es arriba en el espacio, ese macrocosmos, también está en mi microcosmos. Y eso justamente es una de las formas que la medicina china, ¿cierto?, entiende el funcionamiento del cuerpo humano, como un microcosmos todo conectado. Bueno, en nuestra casa, nuestro exterior es un reflejo también de nuestro yo interior. Es decir, cuando uno de repente ve a alguien que le molesta o que mira eso y critico mucho, bueno, quizás eso que estoy viendo afuera es una proyección de mi interior. Y aplicándolo de nuevo, como ahí ahora vamos como, no pensando en los principios de manera aislada, sino concadenándolos, ¿cierto? Como una gran historia. Este principio de correspondencia, es decir, de que si yo veo en otro lo que me falta a mí o lo que avalo de otro es lo que también tengo yo, es como entender esa correspondencia, de que las cosas no están separadas. Cuando me venga la idea de ganas o de criticar a alguien o de ver algo, decir, ¿no será tal vez que yo también tengo eso que trabajar en mí? Así que bueno, ese principio es genial porque habla de que si bien hay planos superiores y de cómo se están dando las cosas exteriormente, eso también corresponde a cómo yo tengo cultivados mis planos interiores. Con esto también, bueno, acá dice, desde este plano inferior, por ejemplo, podemos entender lo exterior. Estudiando la geometría se pueden entender los movimientos estelares, por ejemplo, como estudiando, no sé, el movimiento o cómo funciona algún cuerpo geométrico, puedo entender entonces el movimiento de las estrellas. Y hay una frase también que sale en el Kybalión, que es donde pueden encontrar también toda esta información, que dice, estudiando la mónada se llega al ángel. Cuando leí eso, yo dije, la mónada es ese círculo con un punto al interior, que es como el origen de todo, ¿cierto? Que de hecho, aquí está la mónada, ahí la pueden ver, ahí está la cámara. Esa es la mónada, ese símbolo. Y cuando leí eso dije, hay una carta del tarot que lo dice y lo señala, que es, acá las tengo, los arcanos mayores, y por eso me sirve mucho el tarot de Rider Waite Smith, que es la templanza, que es justamente un ángel con una monada en la frente. Es decir, que estudiando lo micro, lo directo, estudiándome adentro mismo de mí misma, puedo entonces entender otros planos que están a mi alrededor. Estudiando la materia, estudiándome a mí, puedo entender entonces cómo está alrededor. Si de repente me siento muy triste y muy baja, es que quizás estoy como rodeada en una sintonía exterior un poco densa, por no decir demoníaca. Pero ¿qué pasa si yo me siento plena, en luz, feliz, tranquila? Entonces es porque en mi exterior también estoy rodeada de eso. Y entonces puedo ir haciendo ajustes respecto a con lo que me quiero rodear exteriormente. Así que bueno, ahí podemos ir entendiendo cómo cuando uno lee un mensaje de sabiduría, de repente ahí vemos cómo está expresado, ¿cierto? Como justamente dice acá, en ese principio. Bueno, siguiendo. El tercer principio, y que me encanta, que vamos a buscar otro arcano mayor para explicarlo o para visualizarlo de manera más fácil, es que dice que en el universo nada está estable, que todo vibra. De hecho, si pensamos justamente como en el principio de correspondencia, si un átomo está en constante vibración y nosotros somos un conjunto de átomos, bueno, átomo, después viene la célula y son un conjunto de células, pero si está en constante movimiento, ¿cómo nosotros no vamos a estar en constante movimiento? ¿Y por qué? Porque todo está en vibración y ese es el tercer principio, todo vibra. Entonces, como todo vibra, todo avanza, todo se mueve y entonces lo único constante es el cambio. ¿Y qué carta nos habla de eso? La carta de la rueda de la fortuna, en donde al tener conocimiento de que todo se mueve, de que todo está en movimiento, de que todo es vibración, aceptar que esas cosas pasan y que podemos entonces quedarnos al centro y ser espectadores de eso sin dejarnos arrastrar o por, no sé, la euforia de, oh, estoy arriba, estoy en la cima, o de irnos hacia abajo y decir, hoy es el peor día de mi vida, hasta aquí llego. No, saber que esos son momentos y que todo es transitorio.
Bueno, mientras más alta la vibración, más alta la posición en la escala. Por ejemplo, pensemos en las alas del colibrí, en donde, por ejemplo, están en tan movimiento, tan rápido, que pensamos entonces que no se están moviendo, que están estáticas. O al contrario, un cuarzo, por ejemplo, que pensamos que su vibración es tan lenta o que pensamos que no se mueve, pero en realidad sí. Todo está en movimiento, independiente de su escala o de su frecuencia. ¿No les ha pasado que de repente sienten que las cosas están un poquito estancadas, que no se mueven en su vida, que de repente la rueda de la fortuna está ahí como tranqui y que hay uno, justamente desde el maestro interno que uno tiene, dice ya, hasta aquí llego, ahora tomo acción y si no está pasando nada en mi vida o si las cosas no se están moviendo, me muevo yo? Ahí de nuevo un poco como es adentro es afuera, desde el mentalismo, o sea, al final las entendemos segmentadas para entenderlas mejor, pero están todas concadenadas. Entonces salimos a caminar, sentimos el aroma de las plantas, ¿cierto? Estamos ahí como conectados con ello y justo nos encontramos con alguien y entonces nuestra frecuencia se empieza a elevar y empezamos a tener sincronías, empiezan a haber causalidades, ¿cierto? En las cosas y ahí uno dice, parece que lo que tenía que hacer era un cambio de actitud o elevar mi frecuencia. No lo pensemos con esta forma hippie de, ay, medito y eso me hace como estar en otro plano superior al de otras personas. En realidad no, es entender que podemos situarnos en diferentes estados según nuestro trabajo interior. Y que si bien de repente podemos estar un poco abajo, también está aquí la idea o la iniciativa de querer mover las cosas, ¿cierto? Bueno, tengo aquí dice que millones de grados de separación desde el electrón hasta un sol, pero aún así todo está en vibración y en movimiento. Lo único constante es el cambio. Bueno, con eso ahí podemos entender quizás un poco más el tercer principio de vibración. ¿Cuál es el cuarto principio? Es el de polaridad, el que todo tiene dos polos. ¿Cuándo lo aprendimos ese, cierto? Cuando veíamos que está el 1, el yang, ¿cierto? Y el 2, el principio de inercia o de tranquilidad, de gestación, de oscuridad, de intuición, ¿cierto? Como si pensamos una montaña, bueno, justo ahora estoy con unas montañas y en la mañana cuando sale el sol hay una parte que está brillante, que ya no se puede ver de tanto sol, y la parte de atrás está una parte ya donde no le llega el sol de esa montaña, es una parte oscura, una parte húmeda, y siento que ahí está el principio de yin y yang. Es la misma montaña, pero que tiene una parte brillante, seca, ¿cierto? Caliente, y otra parte fría, húmeda, oscura, y que es la misma, pero que tiene ahí las dos partes. Es lo mismo que sostiene el principio de polaridad. Todo tiene polos. Lo similar y lo diferente son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza. Los extremos se encuentran. Todas las paradojas pueden ser reconciliadas. ¿Y saben qué pares de cartas me entendieron mucho como entender este principio de polaridad? Como cuando hablamos de amor o odio, que al final es como el sentimiento pero expresado de dos maneras. Serían, aquí volviendo a los arcanos, que está todo explicado en estos arcanos, la carta 6 y la carta 15. La carta 6 es la carta de los enamorados, ¿cierto? Ahí que está ahí hay un gran ángel central y que tiene ahí a Adán y Eva en el paraíso, ¿cierto? Y miren, la carta 15. Ahí la vamos a poner acá. Ahí. Es lo mismo, pero expresado de otra manera. Bueno, y de hecho si sumamos 15, 5 más 1, que serían los números que componen 15, daría 6. Es decir, la energía de estas dos cartas nos habla de lo mismo, el mismo principio. El principio de decisión, el principio de amor y pasión, pero cómo se expresan de manera distinta respecto a si es desde el ángel o desde el diablo, que es el nombre de esta carta. Por ejemplo, amor y miedo, la misma energía, diferente vibración. Los extremos son una misma cosa. Pensemos en calor y frío. En temperatura, por ejemplo, si hace calor ahora, ¿cómo sé que hace calor? O con el frío. ¿Dónde empieza uno y dónde termina el otro? Es solamente algo, no sé,
La graduación es algo más subjetivo. Luz y oscuridad. ¿Cuándo empieza la luz? ¿Cuándo empieza la oscuridad? ¿Cuándo de Adán y Eva del paraíso terminó ahí como en la otra parte de la historia que conocemos, ¿cierto? Que son ahí como desterrados del paraíso por el mal uso que hicieron ahí de los dones que se les dio. Y siento que esto es muy importante, no sé, no traje una amatista, debería andar con mi amatista, pero este principio de polaridad nos permite también llegar a una de las herramientas más importantes de los alquimistas, que es la transmutación. Es decir, si es que estoy vibrando en miedo, digo, oh, estoy en miedo, o estoy en odio, o estoy apegada a algo, o estoy con algún problema o alguna adicción o algún apego, que son todas estas cosas que habla esta carta, al identificarla y al conocerla, puedo entonces polarizarla y llevarla a la parte más luminosa de esa misma energía. Aquello que me dio miedo, entonces digo, eso que me dio miedo lo uso como motor o combustible para tener valentía. Y eso que se llama transmutación o arte de polarización es la base de la alquimia mental. Es decir, si yo digo que todo es mente, qué bueno saberlo. Pero ¿qué pasa si a mi mente se contamina y se viene con cosas medias oscuras? Bueno, aplico entonces el arte de la polarización, de la transmutación o de la alquimia mental para eso malo, negativo que me vino como a corromper, lo uso como materia, como abono, ¿cierto? Como materia prima, para entonces desarrollarme mejor. Y es ahí entonces cuando los alquimistas sentimos que las malas experiencias, que el sufrimiento, que el dolor nos ayuda a trascender, nos ayuda a ser mejores, a ser más fuertes, a través de una mala experiencia, trascenderla para alcanzar sabiduría. Y eso de hecho se trata del camino del loco, como las malas experiencias o las pruebas de la vida nos permiten entonces ir más allá, ¿cierto? A trascender y avanzar a la siguiente carta. Por lo tanto, volviendo al principio de polarización y de que todo es lo mismo pero en diferente grado, ¿cierto? Este conocimiento, este principio nos permitirá cambiar o transmutar nuestra propia polaridad y la de los demás. ¿No les ha pasado que de repente están súper así y llegan a un lugar en donde no es esa la energía y se genera un choque, se genera un Entonces ahí es cuando uno dice, si sé que voy a ir a un lugar que no está en esa energía, entonces yo bajo un poquito mi energía como para poder ahí sintonizar con ellos y luego ahí de a poco ir subiendo un poco ahí, haciendo como un equilibrio. Bueno, ahí se las dejo, podría estar hablando de ese principio mucho rato porque me pasa que en la vida de repente está todo muy en luz, muy en calma y necesito también equilibrar con un poquito de oscuridad para estar ahí en equilibrio. Pero no lo digo en oscuridad como desde ir a las drogas, los excesos, no, eso es como una forma muy superficial, banal, de ver como la oscuridad, sino de si he estado con muchas personas y me siento como muy cargada de energía, entonces voy y muy ermitaño. A ver, ¿dónde está la carta del ermitaño? Bueno, ahí. Aquí está. Entonces voy, me alejo un poco de todo eso social para estar un poco conmigo, para encontrar mi propia luz y equilibrarme. Entonces es eso, es como conocerse uno mismo, que esa es la frase como de oro, ver cómo estoy y lograr sintonizarme, lograr saber qué tengo de más, qué tengo de menos y ahí como ir haciendo el balance, ¿cierto? También de uno mismo. De repente estar muy en luz y si no lo controlamos eso nos puede llevar de golpe a mucha oscuridad. No hay que dejar que el universo ahí nos cambie. O nos agarre del pelo y nos lleve así al equilibrio, sino uno tener también ahí un poco de voluntad y de control, pero no de la forma de apego, de control y se hace como yo quiero, sino un poco de ir también siendo partícipe de los acontecimientos que van ocurriendo en la vida. Y justamente ese es el principio número 5, que creo que lo puedo explicar con la carta de la templanza. Otra vez. Es que esta carta tiene muchas claves. Hay la corona, Keter. Bueno, ahí después vamos a ir más en profundidad. Que es el principio del ritmo. Todo fluye hacia afuera y hacia adentro. Todo tiene sus mareas. Todas las cosas suben y bajan. ¿Y qué carta también nos habla de eso? La luna.
¿cierto? De los cambios, pero no de los cambios como en la rueda de la fortuna de arriba y abajo, sino de el fluir, del vaivén, de sobre todo lo que dice la carta de la luna, de los momentos de luz, de los momentos de oscuridad, pero más que de polarización, sino de lo que les decía ahora de compensar un poco el ritmo. Que el balanceo hacia la izquierda es proporcional hacia el balanceo de la derecha, en donde hay un flujo y hay un reflujo como el principio de polaridad, y que a cada acción hay una reacción, un avance, un retroceso. Si hay un ataque, hay una defensa. Si hay un ascenso, hay un descenso. Es decir, las cosas siempre tienden, y quizás ahora sí lo podemos ver con la rueda de la fortuna, como que todo tiende al equilibrio. Entonces, si nosotros llevamos una situación al extremo o gritamos y estamos descontrolados, esa fuerza, esa energía que se va a exteriorizar, en algún momento nos va a llegar. Y cuando pasa eso, es imposible no pensar en la ley del karma, ¿cierto? Que mis acciones van a tener una consecuencia. Entonces, si todo se me va a devolver, si todo lo que va a volver, obviamente que voy a hacer el bien. Me han preguntado que si soy bruja, yo digo sí, pero de las buenas y inteligente. Me dicen ¿por qué? Porque si todo lo que hago se me va a devolver. Las brujas incluso dicen que todo lo que haces se te devuelve 3 veces. Entonces, obviamente, lo más inteligente y racional que puedo hacer es hacer el bien para que se me vuelva y triplicado o multiplicado por todo. En cambio, si hago el mal, se me va a volver al mal. ¿Y qué persona consciente que se ama a sí misma va a querer que le llegue mal? Nadie. Entonces, por eso siento que este principio de ritmo es hermoso, como un llamado, ¿cierto? Que hace el juicio ahí también, o la justicia. Creo que esto también podría hablar un poco ahí del equilibrio y del ritmo y de que se compensa, de que nuestras acciones se están midiendo, se están ahí como poniendo en balance. Entonces todo lo que hagamos se nos va a devolver y háganlo bien. Ese sería el principio del ritmo, en donde no dejar que las cosas o no sé, si tengo ahí las dos manos, no cargar una o no cargar solamente uno de mis polos, sino ahí tenerlos en equilibrio, ¿cierto? Justamente quien habla como un poco de eso es el libro del Tao, y que, bueno, iba a hablar mucho de eso, pero va a terminar siendo otra clase, porque está contenido de muchas formas en el tarot. Pero el ascenso y el descenso, las caídas de las naciones, todo tiene una explicación justamente por el ritmo. Todo nace, todo tiene su ritmo, ¿cierto? Ahora justo estoy con unos árboles acá, unos álamos que están sin hojas, porque en la época que estoy haciendo este video es como el final de el otoño y se viene, o sea, del invierno y se viene ahora la primavera, y de otoño y viene la primavera. Y es eso, es como, bueno, no tienen hojas ahora, pero cuando sea el momento le van a salir las hojas. Es que todo tiene ahí su ritmo y hay que respetarlo, pero al mismo tiempo también tenemos que ser conscientes de que todas las acciones que hagamos también van a compensar o descompensar el ritmo natural de las cosas. Los hermetistas hemos encontrado la fórmula para superar los efectos del ritmo. Y justamente a través de esas enseñanzas se puede incluso, por ejemplo, no quiero hablar de detener la vejez, pero sí como retrasarla un poco, y si yo tengo una alimentación sana, si hago ejercicio, si mi vibración la tengo para la forma como más elevada, más bella, también va a hacer que las causas y los efectos también vaya en ese sentido. Se dice que Hermes Trismegisto vivió más de 300 años o más, no sé. Como que he leído tantas cosas que en realidad no quiero dar nada como por hecho, pero sí quiero decirles que en la ley del ritmo, no sé, por ejemplo acá, para el puro todas las cosas son puras, para el vil todas las cosas son viles. Y eso, por ejemplo, nos abre la puerta, para no seguir hablando más de este principio, al principio de causa y efecto, que ya lo hemos hablado un poco. Toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Aquí yo creo que es justamente esta carta de la justicia la que más habla un poco de eso, de si bien el ritmo compensa, ¿cierto? O hay un ritmo natural de las cosas que suben y bajan, también eso se ve influenciado por nuestras acciones, y eso sería de causa y efecto. Por eso se habla de causalidad y no de casualidad. Es decir, que si yo estoy constantemente en la búsqueda de algo o haciendo acciones para que algo ocurra, de alguna manera esa acción va a tener un efecto.
El azar no es más que un nombre para la ley que no es conocida. Todo sucede según la ley. Nada escapa de la ley. Todo efecto tiene su causa, toda causa tiene su efecto. Así, más claro imposible. Voy a leer esto que está acá, que está súper bueno. Los hermetistas comprenden el arte y los métodos para elevarse por encima del plano ordinario de la causa y el efecto. Cuando hablo de eso, se me ocurre el ahorcado. Que si bien está en una posición incómoda, está inerte, con los brazos atados a la espalda, bueno, esto va a ser otra clase, ¿cierto? Esta es una figura de Odín, ahí como hablando del mito de Odín colgado de un árbol y cómo alcanzó la iluminación y las runas. Ya, les hice la clase, no, pero lo vamos a ver ahí con más profundidad más adelante. Pero dice que logran, independiente de cómo sean las circunstancias externas, interiormente puedo trabajar y puedo elevar ahí mi vibración o mi conocimiento o mi estado interior para llegar a diferentes como estados. Podemos elevarnos a diferentes grados. Los maestros obedecen a la causalidad de los planos superiores, pero ayudan a gobernarse en el propio plano. Es decir, hay cosas que van a pasar, sí o sí, que en invierno se le van a caer las hojas a este árbol. Pero hay otras cosas que nosotros sí podemos tener ciertos, como participación en los efectos. Y eso se los invito también a que lo piensen y lo reconsideren, como si una decisión en su vida no ha cambiado todo, los acontecimientos del porvenir, o que si no hubiesen hecho algo, las cosas no se hubiesen dado hasta este momento. De eso se refiere esa ley. Y la última, que sería ahí la ley de género, ahí podríamos pensar en el yin y el yang, que todo tiene su principio femenino y masculino y se manifiesta en todos los planos. En el plano físico se expresa en lo sexual, en los órganos que tenemos, pero a nivel espiritual es algo más elevado. Es decir, claro, yo tengo pechos, tengo un útero, una vulva, una vagina, soy mujer. Un hombre tiene pene, entonces es hombre. Ya, eso es como esa diferenciación de hembra-macho, como tan bestial, ¿cierto? Es como a nivel físico, a nivel de este plano. Pero a nivel espiritual, todos tenemos ambos planos. ¿Y cuál sería la carta que habla de eso? Sería como una tarea, la tarea para la casa. ¿Cuál es la carta del tarot que habla de que todo tiene su principio femenino y masculino y que están como integrados y que en el principio femenino está el masculino y el masculino está el femenino? El mundo. Este hermoso hermafrodita, ¿cierto? Que baila libre y que logró equilibrar los principios del hacer y del no hacer, el de, no sé, ya está en las nubes, pero también está, o sea, está abierto en el cielo, pero está encerrado. Ahí este principio también, esta carta puede mostrar muchas cosas de este principio. Todo tiene un principio de generación, de regeneración, de creación. Cada persona o cosa contiene los principios femeninos y masculinos en sí, y que todo femenino contiene el masculino, que todo masculino contiene el femenino, y es ahí entonces donde vemos el yin y el yang, ¿cierto? Este símbolo que lo tengo aquí, ese símbolo que ya lo hemos estudiado y lo hemos visto, y que nos permite entender entonces este principio, de que si bien podemos tener como sentirnos identificados con un aspecto de la energía, ¿cierto? Que puede ser el femenino en mi caso, pero también para lograr el equilibrio y la máxima fuerza de ese femenino, también tengo que cultivar mi masculino. También en momentos tengo que saber esperar, pero también tengo que saber actuar. Si bien tengo que saber crear, también tengo que saber cuándo destruir. Y esos dos principios me van a permitir también el dominio de los demás principios, es decir, como los 7 principios que tenemos acá. El de mente, el de vibración, polaridad, género, causa, efecto, correspondencia, ritmo, todos son parte de un todo. No es como que, yo sé que todo cambia, entonces me quedo ahí, porque todo va a cambiar. Bueno, también todo es mente, entonces todo lo que pasa por mi mente va a apoyar a cómo se va a dar ese cambio. Si yo sé entonces que hay un principio de ritmo o de vibración y que eso va a hacer que las cosas estén en diferentes planos, imagínense cómo vibra un ángel, muy diferente a cómo vibramos nosotros, a cómo vibra un demonio. Son diferentes planos y cada uno ve en qué plano se va a ir posicionando, más cerca de qué. Pero esos son los 7 principios herméticos
me demoré bastante en hacer esta clase porque encontrar ahí en qué carta del tarot están o cómo se da implicó también un viaje, y para ir concadenándolo con otro sistema de sabiduría también. Pero es genial entender cómo a través de una carta no solamente hay significados como para la vida en concreto o de los elementos, ¿cierto?, que están acá, sino también que podemos unir o estudiar el tarot con otros sistemas de sabiduría, y que al final son todos partes de uno mismo, de una sola cosa, que es el todo, que es la sabiduría. Así que bueno, gracias por llegar hasta esta parte del video. Los invito entonces a estudiar los 7 principios, a que lean el Kybalión, a que aprendan a ser alquimistas de sí mismos y que usen estos principios para el mayor bien, tanto suyo como del mundo del planeta. Así que eso, un besito, un abrazo y nos vemos en la clase número 10.